Bueno, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, se trata del ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Ministro, buenos días, bienvenido a Visionarias. Janet, muy buenos días, gracias por la entrevista y la oportunidad de, a través de Visionarias, vis a vis, el poder conversar con la gente de los temas que son de importancia. Y vis a vis tenemos que conversar sobre las cifras de desempleo y cuáles serán las alternativas que de aquí en adelante, pues no sé qué están pensando hacer, cuál es el plan B, ya que tanto la ley de inversiones y ahora también esta semana entra a análisis la posible derogatoria de la ley tributaria que entró en actividad por el Ministerio de la Ley. No sé si podemos empezar por una evaluación general de cómo está el sector. A mí me gustaría ir secuencialmente o cronológicamente lo que ha sucedido. Y voy a utilizar un adjetivo calificativo con su venia, Janet, un poco fuerte pero real. Indolencia. Eso es lo que hemos visto en la Asamblea. Han sido indolentes. ¿Indolentes con quién, Janet? Con 5.700.000 ecuatorianos que están o desempleados, o subempleados, o viven en la más clamorosa informalidad. Y esa indolencia la digo con conocimiento de causa, porque yo fui legislador 8 años, 2 de ellos vicepresidente, y no conozco una ley perfecta, no existe la ley perfecta. La mejor forma, o la única, de mejorar un proyecto de ley es a través de aquello que se inventó hace muchos años en el mundo entero, se llama debate legislativo. En el debate legislativo se dan argumentos de una y otra, de otro lado, y si es que ellos tenían, como en efecto tuvieron, 87 votos para archivar Janet, bien pudieron haber utilizado aquellos 87 votos para poner los textos a su gusto, pues, los textos de su preferencia, pero aprobar una ley porque es evidente que el Ecuador necesita inversión. ¿Inversión para qué? Para que se dé aquella ecuación, y voy entrando al empleo, aquella ecuación que dice que a mayor inversión, mayor emprendimiento o empresas, mayor generación de empleo, sobre todo medianas y pequeñas empresas. Yo sí critico esa indolencia porque pudieron haber aprobado algo, porque es evidente que todo lo anteriormente hecho nos ha llevado a estas cifras de desempleo y de inversión, que son bajísimas. Termino con 2 datos. La inversión extranjera en el Ecuador no llega ni a $1.000 millones, mientras Colombia, Perú, Chile, 19.000 millones de dólares. Y nosotros, indolentes frente a esa poca inversión extranjera, aprovechemos que existe un gobierno que genera seguridad jurídica al mundo entero. Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, suele decir Guillermo Lazo. Ministro, las causas se reducen siempre al campo político. Así es. Y en ese sentido se ha criticado al gobierno de no haber, digamos, de no entablar un diálogo, de no negociar las leyes antes de enviarlas a la Asamblea Nacional. Parte del problema es este. Ahora, yo le pregunto a usted, llevamos desde el gobierno de Lenín Moreno, pues con proyectos y propuestas para poder generar empleo, para una reforma, hacer una reforma laboral, y que no logra tener los acuerdos necesarios. Este gobierno dijo que desde un inicio iba a socializar primero la ley con los distintos sectores, trabajadores, empresarios y demás, y políticos, para poder presentarla y ya entrar con un acuerdo que presione de alguna manera a la Asamblea para que pueda aprobarlo. ¿Qué ha pasado? Lo hicimos y lo estamos haciendo, me explico. Lo hicimos con la ley de inversiones, a tal punto que en la Comisión de Desarrollo Económico que manejó el proyecto de ley de urgencia económica relativo a las inversiones, se logró un texto que tenía que ser votado. A la final no lo votaron y votaron el archivo, increíble, pero sí se sociabilizó. A tal punto que muchos actores, por ejemplo el ministro Julio José Prado, un gran ministro de la producción en el Ecuador, acudió en algunas ocasiones a la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, de la cual yo formé parte 6 años, y allí tengo pues todavía conocidos y amigos que francamente me hicieron saber, me evidenciaron de esa sociabilización. Eso en cuanto a la ley de inversiones. En cuanto a la ley laboral, el presidente Lasso nos pidió que hagamos precisamente lo que usted, Janet, manifiesta. Por eso es que estamos conversando con todos los sectores. Es más, hemos tenido reuniones con el Frente Unitario de Trabajadores, vamos a tener con la CUT, que es la Confederación Unitaria de Trabajadores. Las primeras está el señor Tatamoez, el señor Villavicencio, el Pepe Chávez, el histórico dirigente de los trabajadores en la FUT o en el FUT. En la CUT está el señor Richard Gómez, gran dirigente. Pero son súper críticos con el gobierno. Por supuesto, y está bien que lo sean, pues esas son las reglas del juego. Y también con la
CTE, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, que la dirige Edgar Zarango, con el señor Jaime Arciniega, con muchísimos, Janet. Ahora, usted dice con razón, son críticos. Bueno, pues es la democracia que ejerce el presidente Lasso. Mire, mientras estamos conversando y negociando con ellos la ley laboral, hacen un paro, una marcha, que pasó desapercibida, y lo digo con todo respeto. Ya nadie sabe que hubo una marcha la antepasada semana. Y ahí vi un letrero que decía: señor Lasso, basta de privatizaciones. Yo me preguntaba, ¿qué ha privatizado? Como para que pongan aquel letrero. Hay que ser un poquito más sindérico. Y termino esta parte de la crítica. Bueno, pues en todos los países del mundo los dirigentes de los trabajadores tienen una óptica, lastimosamente acá en el Ecuador tienen una óptica del siglo pasado o antepasado. Hay que vencer aquello. Para eso se inventó el diálogo y en eso estamos, en el diálogo. Pero, ministro, vamos ya para un año de gobierno. Sí, claro. No hay una noticia sobre los resultados de ese diálogo y las cifras de desempleo pues se mueven lentamente. Yo soy bueno para las fechas, Janet. El 24 de septiembre del año anterior se presentó el proyecto laboral en la legislatura. El CAL ni siquiera abrió la primera carpeta, la primera hoja de la carpeta. Eso es verdad, el 24 de septiembre tenía que estar aprobado o no el 24 o 25 de octubre. Miren, han pasado 6 meses, el gobierno sí hizo su tarea. Lo que pasa es que hay momentos en que parece ser que el deporte favorito, aparte del fútbol, es oponerse por oponerse. Mire usted, algunas voces se opusieron a la ley laboral antes de saber qué decía el artículo número 1, el texto del artículo número 1, ya se oponían a la ley laboral. Y yo sí quiero decir con absoluto pragmatismo, el Código del Trabajo, que data de 1938, Janet, 84 años al fin y al cabo, ya no era válido para generar empleo a finales del siglo pasado, peor a inicios del siglo XXI. No sirvió cuando la crisis del terremoto de 16 de abril del 2016, tampoco sirvió en época de pandemia. Y los países circundantes al Ecuador sí modernizaron su legislación, su normativa laboral. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Repito, no le pidan al presidente Guillermo Lasso que haga lo mismo que regímenes anteriores, porque ahí está el resultado, y lo digo en 30 segundos. Usted es mujer. 8 de cada 10 mujeres no tienen un empleo en este país. Usted es joven. Me parece que son 3 de cada 4 jóvenes no tienen empleo. Y en general, en cuanto a la población económicamente activa, la PEA, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo o viven en la informalidad. Usted conoce perfectamente, no sé si usted sea quiteña, pero vive en Quito, en la avenida 6 de diciembre y Granados de esquina, están por centenares los trabajadores de la construcción. Ojo, la construcción es gran generadora de empleo, o debería serlo. Ahí están los albañiles, los pintores, los grafiteros, tratando de conseguir lo que llamamos la chaucha para no mal comer ese día. O los costeños dicen el cachuelo. Eso es lo que quiere cambiar el presidente Lasso, con una ley moderna, modernizando la legislación laboral. ¿Para qué? Para que las MIPYMES, estimadas Janet, o sea, las medianas y pequeñas empresas, pierdan el miedo a incorporar más gente a su nómina. Y pregunte usted, acuciosa periodista como es de tanto tiempo, Janet, a cualquier empresario, sobre todo MIPYME, medianas y pequeñas empresas, ¿por qué no abren nuevas sucursales en su negocio? ¿Por qué si tienen una exitosa ferretería aquí en la Floresta, no abren otra en el sur de Quito o en otra ciudad del país a lo largo y ancho de la geografía nacional? La respuesta que le van a dar, yo le anticipo cuál es, y no le doy ni el nombre. Entreviste a usted, a la persona que quiera, al pequeño y mediano empresario que quiera. La respuesta será porque la normativa laboral no invita, da temor, no invita a contratar más gente. De lo que se trata es contratar más ecuatorianos en las nóminas de las pequeñas y medianas empresas. No se genera empleo haciendo así los dedos. Se generan con 2 cosas, 2 aristas. 1, inversión nacional y extranjera, que es lo que buscamos, y 2, normativa laboral amigable. Ahora, ninguna de las dos las tenemos, y las cifras oficiales dicen en este momento que la tasa de desempleo, dice el INEC, que se redujo en 1,1 puntos porcentuales referente a las cifras del año anterior, pero el empleo precario se incrementó. Esto, como les digo, según el INEC. El desempleo del país se ubicó en el 4,3% en febrero de 2022, según la encuesta nacional de empleo y desempleo y subempleo en ENDU. Esto quiere decir que 4 de cada 100 personas de la población económicamente activa no tienen un empleo pleno. Entonces, esta es la situación ahorita, sí, claro. Ministro. Estas son las cifras. No tenemos una apertura por parte de la Asamblea Nacional, sino un boicot. No hay ley de inversiones, se va a eliminar probablemente la ley de tributaria. No, porque habrá el veto del gobierno.
Sí, veamos qué es lo que No, no, sucede, no. porque si reúnen los votos para allanarse a su aprobación y no aprobar el veto, se aprueba la derogatoria. No, porque puede ser veto total y se acabó. Y veamos qué es lo que pasa ahí. Y también, no se puede avanzar en una reforma laboral. Se ha dicho como crítica principal que no puede haber como dos códigos paralelos, uno para los que no tienen empleo y uno para los que sí tienen empleo. Entonces, en esa situación estamos. ¿Cómo avanzamos? Ya al año de gobierno hay que tener otras estrategias. Voy a empezar por la segunda parte de su pregunta. ¿Y por qué no podemos tener dos legislaciones? Si este mismo momento, Janet, hay 4. Escúchenme bien, vean los dedos. Hay 4 legislaciones laborales este mismo momento. El Código del Trabajo, la LOCEP, la Ley Orgánica de Servicio Público, que también norma el trabajo del sector público, la Ley de los Artesanos, que también es laboral, la Ley de Justicia Laboral, que la aprobó el señor Correa el 23 de abril del 2015, Janet, que de justicia no tiene nada. Es la no, que porque no se puede aplicar. No, y además quitó el 40% al IES, recordará usted. Por lo tanto, a lo que quiero demostrar es que hay en este momento 4 leyes laborales en este momento vigentes. ¿Por qué no podemos tener una mejor? Una que sea o que se preocupe de los no trabajadores. Nosotros respetamos todos los derechos de los trabajadores, Janet. 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, afiliación a la seguridad social para que accedan a préstamos hipotecarios y quirografarios, pero estamos preocupados por aquellos derechos que no tienen los que no tienen empleo, pues. Ya es hora, señores sindicalistas, de que nos preocupemos de los no trabajadores. Eso es lo que intenta la ley. Y por lo tanto, el Código del Trabajo queda absolutamente vigente con todos los derechos, pero queremos incorporar derechos a los no trabajadores. Usted acaba de decir las cifras. 7 de cada 10 no tienen empleo o están en la informalidad. Esas son las cifras que queremos combatir. Por eso, repito la frase, no le pidan al presidente Lasso que haga lo mismo que los anteriores, porque el resultado, Yanine Nostroza lo acaba de decir. Esas son las cifras que son lacónicas, lacerantes, terribles. Se dice rápido, Janet, se dice rápido, 5.700.000 ecuatorianos. Mire lo rápido que dije, pero son millones de familias ecuatorianas que están buscando una oportunidad para su hijo, su hermano, su padre, su primo, en fin. Por lo tanto, no hay que ser indolentes. Usted habló, le dio otro calificativo a la Asamblea, yo le doy el calificativo de indolencia. Volvemos al campo político. En este momento, estamos como en un estancamiento. El presidente de la República ha descartado la posibilidad de ser una muerte cruzada. Se habla de una consulta popular que no sabemos en qué condiciones se pueda dar y que hay que gobernar por decreto y a través de reglamentación de determinadas leyes, es decir, reformas a la reglamentación. Con esas condiciones, ¿qué puede hacer usted para generar empleo? Vamos a lo primero. Creo que es acertada la decisión del presidente Lasso de ir a una consulta popular eventualmente. Eso lo definirá en su momento el propio presidente Lasso. Y yo creo que debe descartarse por ahora, lo piensa igual el presidente, la muerte cruzada. Yo creo que sí se puede gobernar con inteligencia, con patriotismo, con dedicación. Es más, usted tiene años en el periodismo, le voy a dar un dato a usted y a la opinión pública. Solo 2 regímenes tuvieron parcialmente asamblea afín. El presidente Rodrigo Borja, 2 de los 4 años, y el presidente Correa. El resto de gobiernos han tenido siempre una asamblea adversa. Y se puede gobernar con inteligencia, se puede gobernar con capacidad, con una acción absolutamente abierta. En concreto, ministro, ¿qué podría y qué necesitaría usted Seguridad que haga jurídica. el presidente o su mismo ministerio? Puede hacer cosas. Sí, ¿Qué podría hacer para ayudar a las empresas, a las pequeñas empresas, por ejemplo, a generar más empleo? Tiene usted toda la razón. Tenemos nosotros varios mecanismos. Tenemos la plataforma Encuentre Empleo. Hemos generado miles de empleos a través de la plataforma Encuentre Empleo. Hemos capacitado a miles de trabajadores para que puedan ser contratados y han sido contratados. Le doy un dato. Desde mayo 24, que accedió al poder el presidente Guillermo Lasso, a diciembre 31, se generaron más de 350.000 plazas de trabajo y empleo plenas, sin la ley. Por lo tanto, sí se puede. Obviamente la ley será facilitadora, sin duda alguna, porque se daría, repito, aquí es ecuación de más inversión, más empresas, más emprendimiento y por supuesto más empleo. Pero sí se puede. Mire, lo único que no se puede, o lo que no se logra, es lo que no se intenta. No hay peor gestión que la que no se hace. Por lo tanto, la gestión de nuevas leyes se las hizo, eventualmente se las hará. Y por supuesto, estamos atentos a generar empleo con el trabajo del Ministerio de Trabajo, que ha generado un ambiente amigable entre trabajadores y empleadores. Tanto, Janet, que no hay conflictividad laboral en el Ecuador.
es un buen dato, es un buen gesto. Y por supuesto, repito la frase, 350,000 plazas de trabajo y empleo ya se generaron en los primeros 8 meses y medio de gobierno, es decir, contando hasta el 31 de diciembre de hace pocas semanas. Su ministerio tiene que hacer coordinación con otros ministerios Sí. para poder lograr este tipo, digamos, de avances sin contar con la Asamblea Nacional en la aprobación de leyes integrales. No sé usted ha mencionado a todas las organizaciones de trabajadores, sí, pero no le oigo mencionar a las organizaciones o gremios de empresarios. Sí, me he reunido porque con los ellos. empresarios también pueden hacer cosas para poder, o pedir cosas para poder generar una mayor seguridad para sus empleados, que no haya más despidos y para poder abrir más plazas de trabajo. Un ejemplo. La eliminación de un montón de aranceles que abaratarían un poco sus costos y eso facilitaría la posibilidad de que puedan contratar más plazas de empleo. Bueno, para eso no se necesita a la Asamblea Nacional. Qué bueno que lo dice, Janet. El gobierno del presidente Lasso eliminó 667 partidas arancelarias. Muchas de ellas las eliminó y muchas las redujo sustancialmente. Sacó de la central de riesgos a 1.700.000 ecuatorianos para que puedan reactivarse económicamente. Su lectura es absolutamente correcta. He hablado con las cámaras y los empresarios, por supuesto. Yo fui dirigente gremial, usted lo sabe. Por lo tanto, he hablado con todos. He hablado con la prensa, he hablado con la academia, sin duda alguna. He hablado con todos y así debe ser. Por más que haya movimientos, marchas como las que usted hizo referencia hace pocos minutos, pero ese es el concepto de la democracia que impera en el gobierno del encuentro, en el gobierno del presidente Lasso. Por tanto, sí creo que ese ambiente amigable, voy a copiar una frase de la Cámara Consubeña, de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El buen trabajador se pone la camiseta de la empresa, el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador. Es lo que hemos hecho nosotros. He firmado como testigo de honor más de 50 contratos colectivos con el sector privado y también con entidades del sector público y con GATS. Y lo hacemos precisamente porque hemos abordado con seriedad el respeto que debe dársele al trabajador ecuatoriano, pero también las buenas prácticas empresariales en esa buena relación con los trabajadores. Me voy a quedar con eso, ministro. Le agradezco muchísimo Muchas gracias, por estar Janet, esta mañana con nosotros y pues aquí en este espacio en donde estamos muy preocupadas por el tema del desempleo en nuestro país y sobre todo por lo que usted ha mencionado, dentro del grupo de desempleados, las mujeres son las más golpeadas, las mujeres son las más perjudicadas, son las primeras que salen de las empresas, son las primeras que son despedidas, muchas son cabezas de hogar. Y para que usted lo conozca en algún momento, para ver si podemos hablar de la ley Violeta, esta que decían que facilitaba un poco el trabajo para las mujeres, pero con tanta situación eso parece que se quedó ahí. Regáleme 30 segundos, si le parece, para hablar de las mujeres. Nuestro proyecto de ley establece licencias de maternidad mucho más amplias, licencias de lactancia mucho más importantes en el día para que pueda lactar el bebé de una madre de familia. Establece la eliminación del 35% de recargo porque una secretaria va a dar a luz y el recargo del 35% desalienta la contratación preventiva. Estamos estableciendo las licencias por paternidad también, para que padre y madre puedan vivir ese aspecto fabuloso que es el nacimiento de un niño. Le damos un especial tratamiento con la ley Violeta que usted menciona a la mujer y ojalá podamos incorporar aquello de incentivos tributarios para contratar más mujeres. Usted tiene razón, la mujer ha sido maltratada históricamente en el Ecuador, tanto es que 8 de cada 10 mujeres no tienen empleo. Y nosotros tenemos un departamento particular en el Ministerio del Trabajo que se encarga del derecho, de la defensa de los derechos de las mujeres. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre. Le agradezco mucho por Yo soy el agradecido. para atender esta entrevista y pues siempre bienvenido a Visionarias.